Muy buenas noches, tenga apreciable doctora María Eugenia, compañeras y compañeros. En esta ocasión me corresponde disertar el tema que lleva por nombre Derecho Informático y su regulación internacional, específicamente lo relativo a los delitos informáticos o los ciberdelitos como el terrorismo, los derechos de autor, la propiedad industrial o intelectual. Sin embargo, primero tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto, la naturaleza propiamente hablando, la naturaleza transnacional de estos delitos cibernéticos y como eje principal o particular la volatilidad de la evidencia electrónica, pues tienen o implican una parte especial en cuanto a la justicia penal y por tanto nos indican pues de que esta no puede ser efectiva si no existe una cooperación internacional eficiente. Por ello, la necesidad de que exista instrumentos jurídicos internacionales donde todos los estados que formen parte de la comunidad internacional pues tengan que adecuarse o tengan que tomar en consideración para que cuando existan algunas conductas constitutivas de delitos y que forzosamente se encuentren inmersos a través del mundo digital, pues puedan tener un punto medular sobre los cuales puedan vertir, tomar ejes específicos para dimensionar los delitos, el impacto, el alcance y, por qué no, también las sanciones que deben de ser justas, proporcionales y equitativas para todos. Por tanto, esta legislación integral incluye desde el derecho sustantivo. Cuando hablamos de un derecho sustantivo, sabemos pues que es la conducta y que tiene que ser definida propiamente como el delito. Y por otra parte, pues tenemos también el derecho procesal, ¿no? Que es prácticamente cuando todos los poderes investigativos para la aplicación de la ley encuentran este eje fundamental. ¿Para qué? Para que pueda tener respuesta o para que pueda dar cabida a una justicia penal. Cuando hablamos de la efectividad de la justicia penal, pues debe tomarse en consideración que es una parte esencial en la estrategia de seguridad cibernética, ya que, como hemos dicho, comprende desde la investigación, la fiscalización, la adjudicación de los delitos en contra y por medio de datos y de sistemas informáticos y toda esta obtención de evidencias electrónicas que deben de ser en un momento dado relacionadas con cualquier delito, ¿no? Para que tenga o para que pueda ser objeto de un propósito dentro de un proceso penal. Cuando hablamos de esta legislación, bueno, pues debemos nosotros como integrantes o como jurisconsultos, pues sabemos que tienen que o se deben de cumplir con determinados requisitos para que pueda tener esta certeza. Y esos requisitos que a nivel internacional pues deben ser objeto de tomar en consideración, pues primero que debe ser lo suficientemente neutral, es decir, tecnológicamente hablando, porque repito, todos estos hechos, conductas o actos violatorios pues se gestan a partir del empleo de herramientas digitales. Entonces, aquí vemos que debe ser un ente neutral, que es a través de la aplicación de alguna herramienta tecnológica para que pueda responder a la evolución constante del crimen y propiamente de la tecnología, ¿no? Ya que pues de no ser así, entonces pues tiene que ser objeto de quizá de alguna regulación, pero fuera de los alcances de un ciberdelito como tal. Otro de los requisitos fundamentales que se debe tomar en consideración son los poderes para la aplicación de la ley y que estos deben estar sujetos a la salvaguarda con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de los estados de derecho y específicamente de qué, pues de los derechos humanos, ¿no? Y el último o otro de los puntos importantes o de los requisitos importantes que se deben tomar en consideración es que debe operar con suficiente armonía, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser compatible con las leyes de los otros países. Recordemos que si bien es cierto, las normas jurídicas de índole internacional deben comprender o deben contemplarse a partir de también las intervenciones de los doctrinarios de los diferentes países para que esto vaya a la par o vaya en el mismo sentido conforme lo que se regula dentro de las normas jurídicas locales, es decir, de los estados partes, para que en el mismo sentido pues sea esta protección, garantía y también forma de emitir una sanción, ¿no? Entonces vemos que esta forma de operar pues debe ir de manera armónica o por lo menos compatible con las leyes de los otros países para que se pueda permitir la cooperación internacional, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando propiamente de los crímenes, bueno, pues en este sentido, que todos tomemos en consideración cuáles van a ser los puntos específicos a tratar, cuáles van a ser los ejes, las dimensiones o los alcances de los delitos y demás circunstancias para que pueda ser claro, justo y que todos tengamos bien definido cómo vamos a actuar en alguna comisión de un hecho constitutivo de delito y repito, donde forzosamente tenga que intervenir la aplicación de una herramienta digital.
Cuando hablamos de estos instrumentos jurídicos, bueno, pues también aparecen las formas de regulación y una de ellas propiamente es el convenio de Budapest, ¿no? Y ahí se habla en este convenio sobre los delitos cibernéticos. Y aquí vemos que al hablar de delito cibernético, pues existe una directriz internacional y propiamente también cabe resaltar que ha sido muy utilizada por las Américas, ¿no? Ya que ayuda a los países a cumplir con todos estos requerimientos y que, si bien es cierto, en referencia a esta ley sustantiva, pues requiere que las partes penalicen el acceso ilícito, la interceptación ilegal, la interferencia de datos, la interferencia de sistemas, el uso indebido de los aparatos, la falsificación informática, el fraude informático, la pornografía infantil y todos aquellos delitos relativos a las infracciones en materia de derechos de autor y los demás derechos relacionados, ¿no? Como hace rato citábamos, como los derechos de propiedad intelectual, los derechos propiamente al patrimonio, etcétera, ¿no? Donde se encuentran inmersos a partir, repito, de la aplicación o de la utilización o el empleo de algunas herramientas digitales. Cuando nosotros también hablamos de estas normas jurídicas, pues es importante destacar que estas disposiciones por sí solas o ya sea combinándolas, todavía se aplican para la generalidad de todos aquellos delitos que son considerados como cibernéticos. Y que vemos que estas formas establecidas de creación de normas jurídicas, pues tienen como eje rector homologar criterios, ¿no? Para que existan formas específicas de cómo sancionar o cómo regular una conducta. El convenio de Budapest, que es el que estamos citando, comprende una variedad de poderes específicos de derecho procesal. De entre ellos se encuentran los órdenes para búsqueda, para captura, para producción de datos o para interceptación de comunicaciones, así como también como el poder para ordenar la rápida conservación de los datos, ¿no? Estos se refieren propiamente de manera importante a la evidencia electrónica o todas aquellas circunstancias asociadas con los tipos de delitos y nos indican que estos deben ser delimitados bajo condiciones de Estado de Derecho y también bajo la salvaguarda de los mismos. Cuando nosotros también hablamos de este convenio, pues nos dice que debe garantizar la efectiva cooperación internacional. ¿Por qué? Porque pues aquí estamos hablando propiamente que todos los países, pues vamos a hablar sobre el mismo eje que son los delitos cibernéticos y la evidencia electrónica. Y todo ello mediante una combinación de asistencia legal mutua, es decir, de una asistencia legal tradicional para que existan estos medios expeditos para conservar estos datos en todos los países. Y cuando hablamos de esto nos dice que o se debe tomar en consideración un soporte a una red puntual que debe considerar o debe tomar en consideración las 24 horas todos los días de la semana, para que así exista una forma o una cooperación no solo limitada a la cuestión del delito electrónico, sino que también a partir de esta forma conjunta de intervenciones y de criterios que se van a acordar entre todos los países, pues se alcance una correcta cooperación propiamente relativa repito, tanto a los sistemas informáticos, a los delitos informáticos, pero que también sea como eje central poder regular en el mismo sentido todos aquellos delitos que se puedan comprender y que tengan en ese mismo sentido una misma forma de regulación. Cuando hablamos también de este convenio de Budapest, nos dice que puede servir para verificar listas o para la lista de verificación del desarrollo de leyes internas sustantivas y procesales que son relativas al delito cibernético y a la evidencia electrónica. Al respecto, más de 130 estados hablando de países en todo el mundo, lo han utilizado como una directriz para tomar en consideración todas las formas conjuntas de demás instrumentos jurídicos normativos que se deben de tomar en consideración para poder regular en ese mismo sentido. Entonces vemos que este es como uno de los instrumentos jurídicos base para que se pudieran crear todos los demás instrumentos jurídicos normativos y que, repito, los estados parte pues lo puedan aplicar para poder dirimir una controversia. En el mismo sentido, bueno, vemos que también cuando nosotros hablamos de estos delitos cibernéticos, pues todo esto emana propiamente de las nuevas tecnologías, ¿no? Ya que vemos que a través del empleo de las TICs da cabida, como hemos citado, a aspectos positivos y negativos, ¿no? Dentro de los aspectos positivos, como ya se citó en el video que antecede, pues son todos aquellos aportes, beneficios que de manera indirecta al individuo como ente social, pues generan no únicamente un beneficio personal en cuanto a un fácil acceso a información,
una herramienta para poder dar continuidad a nuestras actividades diarias, que genera una derrama económica, que tiene un impacto político, social, cultural, ideológico, etcétera, ¿no? Todos estos aspectos positivos que si bien es cierto inciden de manera, repito, de manera propia o en pro de las actividades de nosotros como persona, pero pues también vemos que a la par de estos elementos positivos, pues también surgen los actos constitutivos de delitos que se gestan a través de la aplicación de herramientas tecnológicas, ¿no? De estas nuevas herramientas. Entonces vemos que propiamente a través de estas nuevas tecnologías se pueden cometer ataques cibernéticos contra los gobiernos, contra los negocios, contra el individuo y que pueden utilizarse a través de palabras y de frases que nosotros hemos visto a partir de estas nuevas décadas, ¿no? Cuando nosotros íbamos a escuchar simplemente un ciberdelito, ¿no? O los delitos cibernéticos, o las personas o los sujetos activos que son estos hackers, o nosotros situarnos desde el punto de vista de un sujeto pasivo de un delito informático, ¿no? Con nosotros que podemos resentir alguna comisión o vulneración de un bien jurídico, ¿no? Entonces vemos cómo estas circunstancias pues no conocen fronteras, ¿no? Como bien se ha dicho, ni fronteras físicas ni virtuales, sino que por el contrario, causan en el mismo sentido daños reales y que ponen en peligro, pues no nada más a tu patrimonio, sino también incluso a tu persona misma, ¿no? Vemos cuántas circunstancias propias dentro de la violencia digital, a través de la pornografía o a través de la utilización de tus datos personales o a través de la forma de realizar algún tipo de fraude, ¿no? Circunstancias propias que nosotros realizamos comúnmente a través de una aplicación móvil o a través del empleo de alguna otra herramienta tecnológica, pero que, repito, se gestan en actividades que puede desencadenar cualquier tipo de conducta delictiva. Dentro de esto, la ciberdelincuencia pues ha crecido de manera exacerbada, ¿no? Y todo esto, repito, con el empleo de estas nuevas tecnologías que van continuando y que ya llegaron para quedarse, ¿no? Los ciberdelincuentes pues se están volviendo cada vez más ágiles. ¿Por qué? Porque no únicamente se especializan propiamente en las cuestiones que tienen que ver con la informática, sino que también pues van adentrándose en cuanto a las formas, las vías, los medios para poder hacer más atractivo quizá alguna venta de un producto o alguna forma de requerirte información o quizá perfeccionando, repito, propiamente la utilización de estas herramientas para poder obtener algunos datos específicos. Pero bueno, vemos que mediante cualquiera de estas circunstancias, pues utilizan métodos, técnicas y cooperan ya sea de manera individual o a través de una red propiamente hablando para que puedan lograr su cometido. Y estas redes delictivas operan a una escala planetaria, ¿no? Coordinan los ataques, coordinan las formas o los objetivos que tienen en común para que de una forma sucinta o a través de una aplicación o de una forma específica de cómo poder dar continuidad cada una dentro de la esfera que le corresponde para lograr un mismo cometido. Entonces vemos cómo también todas estas circunstancias, desde las propias actividades que el hombre realiza, desde los métodos, las técnicas, los elementos propios que toma en consideración, pues son importantes, ¿no? ¿Para qué? Para poder tomar en un momento dado ejes sobre los cuales ellos puedan trabajar para poder cometer conductas contrarias a derecho a través del empleo o de la utilización de estas herramientas tecnológicas. Y al respecto, uno de los delitos pues que ha sido bastante o ha tenido bastante incidencia y se ha ido a la alza, pues es propiamente la cuestión de trata. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas pues ha emitido diferentes recomendaciones y propiamente toma en consideración la Carta de las Naciones Unidas, en donde de manera puntual se establece que todos los estados parte pues deben de generar los acuerdos o de legislar en el sentido de que beneficie y que impere en todo momento la paz mundial, ¿no? La paz social, y que en ese mismo sentido existe esta garantía, protección a los derechos de las personas, que se limitan a realizar cualquier conducta que pueda atentar contra el individuo como tal, y que en ese mismo sentido pues también se generen instrumentos jurídicos normativos para velar en ese mismo tenor, ¿no? Bueno, cuando también hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, pues se crea o se suscita también una Asamblea General como parte medular, y que esta tuvo razón de ser en el 14 de diciembre del 2018. Dentro de puntos específicos, pues se tocó el tema relativo a la trata, ¿no? Al hablar de la trata, bueno, puntos específicos acerca ejemplo, en el país de Uruguay,
se establece propiamente una defensa del derecho internacional, ¿no? Es decir, de tomar en consideración el Estado de Derecho, los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y también indica que condenan todo acto terrorista, cualesquiera que sea el método utilizado, quien lo perpetra o la razón que lo invoquen, ya sea política, ideológica, filosófica, religiosa, étnica, racial o en su defecto de cualquier otra naturaleza. También nos indica propiamente el máximo representante que el terrorismo, pues de manera puntual nos indica que es el peor flagelo y la peor muestra de la falta de respeto de los valores y de los principios, ¿no? Ya que genera un fenómeno global que debe atacarse de forma, al ser un fenómeno global, pues debe atacarse en el mismo sentido, ¿no? De manera universal, de manera hegemónica, para que se generen formas específicas de cómo poder combatirlo y por tanto, pues también externa su preocupación para que se creen a la par instrumentos jurídicos que puedan ser en ese mismo sentido aplicables. Por lo mismo, nos dice que Uruguay firmó el Código de Conducta para lograr un mundo libre de terrorismo, promovido en Kazajstán y que tiene como eje central, pues como su nombre lo indica, ¿no? Generar formas o convenios de acuerdo de paz para que exista una protección, una garantía y un respeto a la vida y a la dignidad de las personas, ¿no? La delegación por lo tanto, la delegación propia de Uruguay, pues giró un exhorto, ¿no? A todos los estados a cooperar para que se genere o para elaborar un instrumento vinculante en el que se defienda propiamente la paz en el mundo y que a toda costa se elimine lo que es el terrorismo y se establezcan los medios para poder combatirlo, ¿no? Ya que el terrorismo no se combate solo con instrumentos, sino que también se combate mediante la promoción de la educación, de la cultura, de los valores y propiamente desde la eliminación de la desigualdad y el fanatismo que conducen a las personas a integrarse en grupos terroristas como alternativas de vida. En ese mismo sentido, el máximo representante de Ecuador, que es el señor Oña, pues indica que el terrorismo pues también es una grave amenaza a la comunidad internacional, ¿no? Y por tanto también condena todos los actos de terrorismo de manera inequívoca, independientemente de su propósito, origen o entidad que pueda ser para ellos, ¿no? Para que quienes lo realizan, pues su estandarte o el porqué de su ejecución. Entonces, aquí lo que pretenden es que se lleven a cabo acciones conjuntas para contrarrestar el terrorismo y que deben ser forzosamente compatibles con todos los derechos humanos y que debe imperar sobre todo la soberanía nacional. Por ello, Ecuador pues aplica una estrategia global a través de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y que lo incluye en sus 4 pilares, ¿no? Así como también genera la Oficina de la Lucha contra el Terrorismo. Por tanto, también se dice que Ecuador establece que la prevención del terrorismo es tan importante como su represión y por tanto es esencial determinar los factores que pueden promover los actos de terrorismo, incluidos desde su financiamiento, desde la intolerancia política, de la étnica, la religiosa, la racial, la brecha social, la economía y entre otras muchas cuestiones que pueden detonar en la comisión propiamente de actos del terrorismo. Cuando vemos también o hablamos de Ecuador, se dice también como respuesta, el gobierno de Ecuador pues confirmó o conformó, perdón, el Comité Nacional de Seguridad Integral Fronteriza e implementó el Plan de Defensa de Seguridad para la Frontera Norte, que tiene como eje central pues abordar la amenaza transnacional del terrorismo en todas sus dimensiones. Al respecto, las Naciones Unidas pues indica que son la única plataforma global que tiene esa facultad para poder llevar a cabo una lucha para combatir el terrorismo, ¿no? Y por tanto, la delegación de Ecuador apoya los trabajos conducentes a lograr una convención propiamente sobre el terrorismo internacional para que se trate en todas formas de evitarlo, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos también en ese mismo sentido, pues existe también el máximo representante de Eritrea, que es la señora Grovemin, quien condena de manera inequívoca la forma de poder realizar o de gestar actos que tomen en consideración el entrevismo violento y el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y alude a que toda medida que se adopte para combatir el terrorismo debe ser conforme con el derecho internacional. Por tanto, los actos de terrorismo no deben asociar a ninguna religión, nacionalidad, civilización ni grupo étnico. Al respecto, también indican que de la misma forma, pues han establecido formas
de cómo tratar de regular o de combatir los actos terroristas, y por ello desarrolla proyectos generales en las oficinas de las Naciones Unidas contra la droga y contra el delito, que se conoce por sus siglas UNODC, que es para fomentar la capacidad humana, técnica y tecnológica y en materia de infraestructura de los organismos eritreos, y encargados de cumplir la ley, ¿no? Y estos proyectos tienen como eje central pues una implicación nacional, y también se ajustan a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2063 para la Unión Africana y el Programa Regional para África, ¿no? Aquí lo que tiene como eje central pues es la promoción del Estado de Derecho y la seguridad humana en África Oriental. Vemos que también en ese mismo sentido pues han existido otros países como propiamente la República Islámica del Irán, que también se promulgó en ese mismo sentido, ¿no? Ya que dice propiamente que el terrorismo pues se ha vuelto más difuso, y que los actos terroristas pues están siendo utilizados cada vez más, ¿no? Y que en estos actos pues ahora, a partir de esta nueva ola tecnológica, pues también ya lo están utilizando a través de estos actos terroristas mediante las plataformas tecnológicas de la información y de las comunicaciones, y por tanto propiamente la República Islámica en el Irán pues establece formas específicas para poder combatirlo, ¿no? Y por ello propiamente establece una forma de interrelación o interpretación para que se ponga fin, o para poder establecer que no deben existir conductas que justifiquen la violencia, y que por tanto también nos indica que deben de tomarse en consideración una interpretación correcta, y que tenga como eje central erradicar por todos los medios que sean posibles cuestiones que tengan que ver con los actos terroristas, ¿no? Para erradicar el terrorismo, pues se necesita un plan amplio y una cooperación y una coordinación estrecha entre los interesados, y por tanto se establece una estrategia global de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo. Por ello se establece una plataforma común para la cooperación, y también se establece que el gobierno iraní apoya su aplicación de manera íntegra y equilibrada mediante la aplicación de los dobles raseos y la interpretación unilateral de los conceptos de terrorismo, perdón. Aquí también se establece que este país, pues, o la República Islámica del Irán, pues se establece o se compromete a que ya no existan o no generar propiamente más actos terroristas, ¿no? Ya que si bien es cierto ha sido víctima del terrorismo, sin embargo, adopta medidas jurídicas eficaces a fin de fortalecer la capacidad nacional para reprimir el terrorismo, ¿no? En este mismo tenor, también surge otro país que es Georgia, donde también condena enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa, en dónde y con qué sea el propósito, cuál sea el fin, ¿no? Simplemente con el hecho de que se esté realizando, que se esté gestando, pues también Georgia externa o manifiesta su afán de generar acciones tendientes a eliminar o erradicar los actos terroristas en el mundo, ¿no? Georgia ha mejorado su legislación contra el terrorismo, tipificando como delito las actividades terroristas, incluidas las realizadas por los combatientes extranjeros, y esto es propiamente con base en su resolución 2178, que fue realizado en el 2014, emanada del Consejo de Seguridad y otros instrumentos internacionales que toma en consideración, ¿no? También se establece que el gobierno georgiano genera propiamente la dirección ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, y que fue gestada el 18 de julio del 2018, que tiene como fin promover el diálogo entre Georgia y las Naciones Unidas y supervisar la aplicación en el país de las resoluciones que le sean pertinentes, ¿no? También se dice que Georgia patrocinó la resolución 71/248 de la Asamblea General, a través de la cual se crea el mecanismo internacional imparcial e independiente para ayudar en la investigación y en el enjuiciamiento de los responsables de los delitos de derecho internacional más graves cometidos en la República Internacional Árabe, en Siria, que fue en marzo del año 2011. En el mismo sentido,
También existe el señor Millogo, que es propiamente de Burkina Faso, quien también externa su forma específica o su punto medular de partida acerca de criterios específicos para poder combatir los actos terroristas. Y dice que el terrorismo pues, ha tenido una consecuencia negativa para el desarrollo socioeconómico de su país y que por tanto ha emprendido una serie de reformas jurídicas e institucionales para prevenir y reprimir el terrorismo y garantizar al mismo tiempo el respeto de los derechos humanos, ¿no? Entre esas medidas propiamente se encuentran el respeto de los derechos humanos, la aprobación de una nueva ley contra el terrorismo, la creación y el fortalecimiento de servicios judiciales y de aplicación de las leyes especializadas, y también nos indica propiamente que a la par, pues existe también o se manifestó el señor Niant, que es de Camerún, quien también dice que se necesitan medidas concretas y coordinadas para hacer frente al terrorismo, ¿no? Ya que constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacional y por ello nos indica que son importantes que se establezca el intercambio de información y el fortalecimiento de las capacidades del Estado. Por tanto, indica propiamente o se establece como formas específicas que la elaboración de estrategias adaptadas en las situaciones locales que tengan como fin de construir el discurso extremista y velar por los jóvenes, por las personas vulnerables y que no se dejen engañar por las ilusiones propagandas de los terroristas, es decir, que no contribuyan independientemente de las vías, de los elementos o de la garantía o de las aportaciones que les otorgan para que puedan ser partícipes en la comisión de actos constitutivos del delito de terrorismo, pues que no se presten este fin, ya que son un grupo en condición de vulnerabilidad que es una pieza fundamental para que ellos los puedan explotar y a su vez puedan ser ellos quienes continúen realizando este tipo de conductas. En el Camerún fomenta una cultura de paz y de tolerancia y el diálogo interconfesional y se está llevando a cabo el desarrollo de propiamente, como he citado, en los jóvenes para combatir el discurso terrorista de odio y desradicalizar a las personas atraídas por él, ¿no? Propiamente, dentro de otras cuestiones, pues son las circunstancias que toma en cuenta Camerún. También se manifiesta Bahrein, quien dice que su gobierno está convenido por la necesidad pues de adoptar una estrategia social para combatir y eliminar el terrorismo y que el terrorismo no se limita únicamente a grupos faciales de identidad, sino que también contempla o adopta muchas formas y manifestaciones y se ha convertido en un instrumento utilizado por algunos estados para provocar crisis en otros estados, ¿no? Y lograr con ello pues alguna desestabilidad, no solo económica, sino también en cuanto a la paz. Por ello, se han establecido diferentes formas específicas para poder generar acuerdos, vías y por sí solos formas comunes entre los países para poder combatir los actos terroristas. Zambia también se manifiesta en ese mismo sentido y afirma que debe existir una determinación para aplicar los principios de las Naciones Unidas en materia de mantenimiento de paz y seguridad internacional y que se debe velar en todo momento por la promoción de las relaciones de amistad y cooperación entre los estados, ¿no? En el mismo sentido, pues también se manifiesta el arzobispo Ausa como observador de la Santa Sede, quien dice que la Santa Sede inequívocamente establece que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones pues debe ser reprochable, ya que ninguna razón ideológica, política, filosófica, racial, étnica o religiosa puede justificar ni excusar a la comisión de actos terroristas y que por tanto todos los países deben adoptar medidas eficaces para evitar el reclutamiento, el adiestramiento y la financiación de posibles terroristas, ¿no? Así como la comisión de actos terroristas. Por ello, se deben presentar especial atención, se debe prestar especial atención a prevenir la radicalización de los jóvenes a través de los medios de comunicación y las cibertecnologías, ya que es la vía en la que todas las personas y especialmente nuestros jóvenes pues nos encontramos inmersos hoy en día y que es a partir de estas herramientas tecnológicas o virtuales donde pues se gestan diferentes o se ofertan diferente tipo de información pues que puede generar o detonar en conductas de odio, ¿no? Y por tanto pues propiamente este tipo de actividades. Vemos también que las Naciones Unidas pues desempeñan
desempeñan, como se ha dicho, una función crucial, ayudando a los Estados miembros a prevenir las actividades terroristas antes de que se conviertan plenamente ya en amenazas. Y todo esto con el fin de establecer o de generar en todo momento la paz y la seguridad internacional. Las convenciones sobre el terrorismo aprobadas por la Sexta Comisión para garantizar la cooperación judicial internacional, pues revisten especial importancia. Al efecto, la Oficina de la Lucha contra el Terrorismo, pues también se encuentra en una posición idónea para ofrecer un liderazgo estratégico y una coordinación centralizada a fin de que los estados puedan concentrar sus recursos en las regiones donde más se necesiten las iniciativas contra actos terroristas. Vemos pues que han existido diferentes países, ejemplo también de ello pues fue Brasil, ¿no? Que también hablando en nombre de Argentina, Austria, Brasil, Italia y Singapur, pues dice que ha solicitado inclusión de este tema en el programa del periodo de sesiones de la Asamblea General con miras a crear una plataforma específica para examinar la reglamentación y la aplicación del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Donde se debe tomar en consideración la realización de políticas públicas, de protección y de regulación de los derechos humanos, de evitar actos terroristas y demás, y que por tanto, pues también da cabida a examinar el reglamento para la aplicación del artículo 102, ¿no? Como se ha indicado, en donde se deben realizar todas o se deben adaptar la Asamblea General de 1946 y la modificación de las tres ocasiones en 1949, 1950 y 1978, donde se toma en consideración la evolución de la práctica y la tecnología, y que propiamente a partir de estas herramientas tecnológicas, pues como he dicho, se ha gestado actitudes, información, elementos, vías y formas específicas de forma equívoca para dar continuidad contra actos terroristas, y que por lo contrario deben generar o deben ser objeto pues de difusión, pero de generar una paz mundial, ¿no? Bueno, de manera muy genérica, pues aquí vemos como los países miembros de la comunidad internacional pues emitieron diferentes tipos de pronunciamientos, y que todos fueron en el mismo sentido, ¿no? Con el único fin de poder establecer formas específicas de regulación, vías mediante convenios, mediante pactos, mediante acuerdos, mediante incluso la modificación de sus propios instrumentos jurídicos locales, específicamente en el tema del delito del terrorismo, y cómo es la forma de que ellos quieren ponderar en todo momento una paz mundial. Vemos que también cuando hablábamos de este convenio de Berna, también toma especial interés cuando hablamos de la protección de las obras literarias y artísticas. Y al respecto, pues vemos que el convenio de Berna trata sobre la protección de las obras y los derechos de los autores, y que se funda específicamente en tres principios básicos, y que contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que se debe de conferir o se debe de otorgar para que puedan encontrarse protegidos o salvaguardados estos derechos, ¿no? Y que los países en desarrollo pues deben hacer valer o deben de aplicarlo para que pueda existir esta forma homologada de regulación. Los tres principios básicos que contempla este convenio de Berna, repito, para la protección de obras literarias y artísticas, que bien dicho sea de paso, es de 1886, señala dentro del primer punto que las obras originarias de uno de los estados contratantes, es decir, de las obras cuyo autor ya sea nacional en ese estado o que publicaron por primera vez en él, deberán ser objeto en todos y en cada uno de los demás estados contratantes de la misma protección que le concedan las obras de sus propios nacionales, ¿no? Es decir, estamos hablando del principio de trato nacional. Como segundo principio, pues también se debe tomar en consideración la protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna, es decir, estamos hablando del principio de la protección automática. Y como tercer punto se encuentra, la protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra, y ahí argumentamos acerca del principio de independencia de la protección. Sin embargo, si un Estado contratante se prevé en un plazo más largo de protección en el mínimo prescrito por el convenio y cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen. El segundo principio nos dice que son las condiciones mínimas de protección que se refieren a las obras y los derechos que sean protegibles o que se deban proteger, y a la duración de la protección. Como primer punto emanado de ese mismo principio, pues es en relación a todo
lo que hace a las obras. La protección deberá extenderse a todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión. Y esto se encuentra propiamente establecido en el párrafo primero del artículo segundo del convenio en cita. Otro de los puntos importantes que pues también contempla este segundo principio pues es con sujeción a las reservas, limitaciones o excepciones permitidas y que deben de tomarse en consideración algunos de los derechos que deben reconocerse como derechos exclusivos de autorización. Dentro de ellos se encuentra el derecho a traducir, el derecho a realizar adaptaciones y arreglos de la obra, el derecho de representar y ejecutar en público las obras dramáticas, dramático-musicales y musicales, el derecho de recitar en público las obras literarias, el derecho de transmitir al público la representación o ejecución de dichas obras, el derecho de radiodifundir, a través del cual pues los estados contratantes cuentan con la posibilidad de prever una simple o un simple derecho a una remuneración equitativa, el derecho de realizar una reproducción por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma, el derecho de utilizar la obra como base para una obra audiovisual propiamente, y también el convenio en cita pues prevé los derechos morales, ¿no? Cuando hablamos de derechos morales estamos hablando de este derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier otra deformación, mutilación o modificación de la misma o cualquier atentado que cause un perjuicio al honor o la reputación de la misma. También otro de los puntos o el tercer principio que se toca, pues es lo que respecta a la duración de la protección. Y el principio general es que deberá concederse la protección por el plazo de los 50 años posteriores a la muerte del autor. Sin embargo, existen excepciones a este principio general. En el caso de las obras anónimas o seudónimas, el plazo para la protección será de 50 años después de que la obra haya sido lícitamente hecha o accesible al público, excepto cuando el seudónimo no deja deudas sobre la identidad del autor o si el autor revela su identidad durante ese periodo, ¿no? En este último caso, pues se aplicará el principio general, es decir, de los 50 años después de que haya sido hecha o accesible al público. Entonces, aquí estamos hablando propiamente de estos principios, ¿no? El convenio de Berna pues permite ciertas limitaciones y excepciones en materia de derechos económicos, es decir, en los casos en que las obras protegidas puedan utilizarse sin autorización del propietario del derecho de autor y sin abonar una compensación, y generalmente se utiliza el término libre utilización de las obras protegidas para referirse a estas limitaciones, lo cual se encuentra comprendido en el párrafo segundo propiamente del artículo noveno, ¿no? De este convenio. También nos dice que el anexo del Acta de París del convenio se permite al mismo tiempo que los países en desarrollo apliquen licencias no voluntarias para la traducción y reproducción de obras en determinados supuestos en que el texto de actividades pues se gesten a partir de la enseñanza, ¿no? Que tengan como fin propio el proceso de información. Entonces, en estos casos pues también se toma en consideración lo que establece este convenio de Berna. En esos casos pues se permitirá utilizar propiamente sin que exista una utilización o una autorización del titular del derecho y que tampoco pueda ser sujeta a un pago o una remuneración que establece pues la propia legislación, ¿no? Cuando hablamos propiamente de este convenio, la Unión de Berna se ha adoptado en la Asamblea de las Naciones Unidas y propiamente también se ha adoptado a través de un comité ejecutivo y que forman la Asamblea de los países miembros de la Unión que se hayan adherido por lo menos a las disposiciones administrativas. Y también nos indica que este convenio, pues como les he indicado en líneas que anteceden, perdón, pues también fue muy importante y muy trascendental, porque a partir de esta forma de regulación, pues dio cabida a la creación de los demás instrumentos jurídicos internacionales que protegen no únicamente los derechos de autor o que toman en consideración generar acuerdos para erradicar el terrorismo o que otorgan propiamente este tipo de derechos de identidad o de propiedad, etcétera, ¿no? Y que combaten propiamente los ciberdelitos, sino que, repito, es una punta de lanza en 1886 donde se regula en ese mismo sentido. También existen tratados y acuerdos internacionales de propiedad industrial e intelectual y propiamente se establece en el marco normativo de la propiedad industrial e intelectual, pues es por demás importante, ¿no? Ya que otorga una forma genérica o global de poder regular
cuestiones o actos que se gestan a nivel internacional y que por tanto son estratégicos para una inteligencia tecnológica eficaz. Cuando hablamos de estos tratados y acuerdos internacionales, pues existen los principales acuerdos internacionales para la propiedad industrial e intelectual, y estos acuerdos más relevantes pues regulan la protección del conocimiento en sus diferentes expresiones y ámbitos territoriales, y establecen los requerimientos mínimos por modalidad de protección, y también establecen aquellos que son más significativos. Dentro de ellos se encuentran propiamente, como ya les he indicado, el Convenio de Berna, ¿no? Que ya establecimos que no es otra cuestión que una unión internacional para la protección de los derechos de autor sobre las obras artísticas y sobre las obras literarias, que recoge el principio del trato internacional, según el cual los autores pertenecientes a uno de los países de la Unión, pues gozarán en otras o en todas las demás naciones para sus obras, y que éstas se encuentren independientemente si están o no publicadas en una de ellas, de los derechos que las leyes respectivas pues les concedan o concederán dentro de las otras naciones. También vemos que otro instrumento jurídico importante y que toma por demás relevancia pues es el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial. Este representa un hito en la regulación internacional de la propiedad industrial y establece principios como el trato nacional para las patentes o el beneficio de prioridad unionista, por el cual el solicitante que deposita una solicitud en alguno de los países miembros, pues gozará de un derecho que va a ser prioridad o prioritario en los demás, ¿no? Por eso hablamos de esta forma o beneficio de prioridad unionista. En el mismo sentido, pues también se encuentra cuando hablamos de este trato o acuerdo internacional propiamente hablando, que es este Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, nos dice que este Trato Nacional de las Naciones Unidas o de los países de la Unión tiene como eje central primero que existe un trato nacional o nacionales de los países, que exista una asimilación o determinación de categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión, que exista también todos los derechos de propiedad industrial, el plazo de gracia para el pago de las fases de mantenimiento de los derechos, las patentes, la rehabilitación. Nos indica propiamente en qué consisten las patentes, cuál es la introducción, cuál es el objeto, cuáles son las licencias obligatorias, los dibujos y modelos industriales, la falta de explotación, la falta de utilización, las formas, el empleo por copropietarios, las patentes, los modelos de la utilidad, las marcas, los dibujos, los modelos industriales, los signos, las menciones, todas aquellas circunstancias, repito, que deben ser objeto de regulación, como los registros efectuados por el agente, las marcas de servicio, la naturaleza del producto que ha de aplicarse, las marcas colectivas, los nombres comerciales, las indicaciones falsas, la competencia desleal, los recursos desleales, los derechos de procedencia judiciales, todas aquellas circunstancias como arreglos particulares, los efectos de ratificación de adhesión, la cuestión territorial, la aplicación del convenio en un plano nacional, la denuncia, la aplicación de las actas, los arreglos de los particulares, las finanzas, el comité ejecutivo. Bueno, vemos que son circunstancias por demás generales, donde aquí de manera genérica, pues repito, tiene como eje rector pues generar acciones o regular la protección de la propiedad industrial dentro de todas estas facetas. Vemos que también otro de los instrumentos jurídicos especiales que son objeto de regulación, pues es el Tratado de Budapest. El Tratado de Budapest pues establece el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos en el procedimiento de patentes, así como también la creación de las autoridades internacionales del depósito. Cuando nosotros hacemos mención a este Tratado Internacional de Budapest, contempla, dentro de muchas otras cuestiones, primero, el reconocimiento y efectos de depósito de microorganismos. Considera también las restricciones de exportación y de importación, el estatus de autoridad internacional de depósito, la adquisición del estatuto de autoridad internacional de depósito, el cese y limitación del estatuto de autoridad internacional de depósito, las organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial, las disposiciones administrativas,
la reglamentación, la revisión y modificación, las modificaciones de las determinadas disposiciones del tratado, contempla también el clausulado que debe ser objeto de regulación, las firmas de idioma del tratado, el depósito de tratado, la transmisión de copias, el registro del tratado, etcétera, ¿no? Todas estas circunstancias, repito, que deben ser forzosamente tomadas en consideración y para eso también nos maneja de manera puntual cuáles van a ser las cuestiones propias que contemple de manera muy genérica en cuanto a los términos y regulaciones que se van a tomar en consideración dentro de este tratado. Y por ello nos maneja de manera general la regulación de patentes, de microorganismos, de procedimiento en materia de patentes, de publicación de los fines del procedimiento en materia de patentes, de la oficina de la propiedad industrial. Nos habla también propiamente de las instituciones de depósito, de la autoridad internacional de depósito, la consistencia de la Unión, de la Asamblea propia de la Unión, de la organización, de las oficinas internacionales, de las direcciones, de los reglamentos, en fin, de todas estas circunstancias propias que, repito, son emanadas de este Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. Vemos que también existe otro tratado internacional que es el Tratado de Cooperación de Patentes, ¿no? Que se le conoce por sus siglas PCT. Cuando hablamos de este tratado, dice que tiene como eje central, pues, otorgar o posibilita la iniciativa de crear una única solicitud en el proceso de solicitud de patentes y que se encuentra regulado en más de 150 estados, repito, tomado en consideración como países miembros de la comunidad internacional y establece un procedimiento común para una extensión internacional tras su concesión. Cuando hablamos de este tratado de patentes, o propiamente hablando la PCT, que es el Sistema Internacional de Patentes, nos dice que el Tratado de Cooperación en materia de patentes ofrece protección internacional por patente para sus intervenciones y asistencia en las oficinas de decisiones sobre el otorgamiento de patentes, así como también pone a disposición al público el acceso a la extensa información técnica con relación a sus intervenciones. Cuando hablamos también de este tratado, nos dice propiamente hablando que toma en consideración diferentes tipos de otorgamientos o de regulaciones, ¿no? Sobre esto, se debe de presentar una solicitud internacional de patentes según el PCT y los solicitantes tienen la posibilidad de proteger su intervención a nivel mundial reconocido en diferentes países del mundo, ¿no? Otro de los tratados importantes o trascendentales que también son objeto de creación, de regulación y de protección, pues es el convenio de Múnich o Múnich sobre la concesión de patentes europeas y establece un sistema común de concesión de patentes para los estados europeos y se rige propiamente por el principio de puertas abiertas, por el cual cualquier ciudadano en el mundo puede solicitar patentes. Cuando hablamos propiamente de este convenio, es aquel que en un momento determinado pues va a conceder, como su nombre lo dice, la posibilidad o la forma específica para que nosotros como individuos o nosotros como países que formamos parte de una colectividad, pues también podamos tener acceso a estas patentes dentro de sus cuestiones internacionales o de sus principios o disposiciones generales internacionales, pues se encuentra propiamente comprendido lo que son la organización sobre la Organización Europea sobre las Patentes, la Oficina Europea de Patentes, el Consejo de Administración, el derecho de las patentes, en qué consiste la patentabilidad, las personas legítimas para solicitar y obtener patentes europeas, la designación del inventor, los efectos de las patentes europeas, la solicitud de las patentes europeas, la solicitud propiamente de esta patente, la presentación de la solicitud, los procedimientos previos a la concesión, el procedimiento de oposición, el procedimiento de recurso, las disposiciones comunes, las disposiciones generales del procedimiento, la información al público y las autoridades oficiales, la representación, las consecuencias en el derecho nacional, las transformaciones en solicitud de la patente nacional, la nulidad y los derechos anteriores, los acuerdos especiales, la solicitud internacional, los efectos en el Tratado de Cooperación en materia de patente y demás disposiciones, tanto transitorias como finales, pero que, repito, también forma parte de este convenio Múnich sobre la concesión de patentes europeas, que dicho sea de paso,
fue gestada el 5 de octubre de 1973 y fue consolidada tras la entrada en vigor a partir del acta de revisión el 29 de noviembre del año 2000. Entonces vemos cómo también han existido diferentes y existen diferentes instrumentos jurídicos. También se encuentra propiamente el sistema de Madrid, y este sistema de Madrid pues regula un sistema de registro internacional de marcas regulado por el Arreglo de Madrid, que permite, entre otras cuestiones, conceder protección a marcas en varios países o regiones con una serie de requisitos. Este sistema de seguridad de Madrid o arreglo de Madrid relativo al Reglamento Internacional de Marcas, pues nos indica que este sistema de Madrid pues da registro internacional de marcas y se rige por el arreglo de Madrid adoptado propiamente en 1891 y que también toma en consideración el protocolo concerniente a ese arreglo adoptado en 1989. Este arreglo de Madrid pues permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las partes contratantes y que hayan sido designadas pues para tal efecto, ¿no? Otro de los puntos importantes que pues también se toma en consideración dentro de los tratados internacionales y el derecho informático y su regulación en el mundo, pues es el sistema de la Haya, el cual establece un sistema de registro internacional de dibujos y modelos industriales regidos por el Arreglo de la Haya, que permite conceder protección a este tipo de registros en varios países o regiones, y en base a ellos, claro está, pues te piden una serie de requisitos para que pueda tener esta certeza jurídica. Vemos que este registro pues fue adoptado, como ya he comentado, en 1925 y establece un arreglo en un sistema internacional que permite conceder protección a los dibujos y modelos industriales en varios países o regiones con un mínimo de formalidades propiamente hablando. Este registro de la Haya se encuentra en vigor a partir del acta de 1999 y el acta de 1960, y en septiembre propiamente del 2009 pues se adoptó la decisión de suspender la aplicación del acta de 1934 del Arreglo de la Haya, ¿no? Lo que simplifica y agiliza la Administración General del Sistema de Registro Internacional sobre propiamente dibujos y modelos industriales. Cuando hablamos del Arreglo de la Haya, como ya se ha indicado, pues permite solicitar el registro de un dibujo o un modelo industrial presentando una única solicitud en la Oficina Internacional de la OMPI, ¿no? Es decir, ante los titulares de dibujos o modelos industriales que pueden ser protegidos en varios países o en su defecto en regiones, debiendo cumplir con tan solo un mínimo de formalidades. El Arreglo de la Haya también simplifica la gestión de los registros de dibujos o modelos, pues entre otras cuestiones posibilita propiamente inscribir modificaciones subsiguientes y renovar el registro internacional realizando un único trámite, ¿no? Cuando también nosotros hablamos este tratado convenio de la Haya, nos dice que la duración de la protección es de 5 años. Sin embargo, se puede renovar durante al menos un periodo de 5 años en virtud del acta de 1960 o de 2 periodos de 5 años en virtud del acta de 1999. Si la legislación en la parte contratante prevé un plazo más largo de protección, esa parte contratante concederá una protección de igual duración sobre la base del registro internacional y de sus renovaciones a los dibujos o modelos industriales que hayan sido objeto de registro internacional, y que va a ser con el fin pues de facilitar el acceso de los diseños de los países menos adelantados, ¿no? Que se le conoce por sus siglas PMA. Las tasas que han de abonar en esos países por una solicitud internacional pues van a tener una cuestión pues más reducida, incluso de un 10% de la cuantía prescrita. Entonces vemos cómo es importante y cómo toma dentro de los puntos medulares estos ejes o estas formas específicas de regulación. También encontramos como otro de los tratados o de los convenios que forman parte, pues la Comunidad Andina. Cuando hablamos de la Comunidad Andina, pues cuenta con una normativa común sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial, y los países miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Cuando hablamos propiamente de esta comunidad, de esta comunidad andina, pues vemos que existe una forma específica de protección, de regulación o de atención, y que determinados países pues fueron los que la suscribieron. Al respecto, que se establece propiamente que este convenio
pues presenta propiamente o señala la integración debe ser un proceso eminente participativo que llegue al ciudadano de pie y que se logren bases sociales de integración y que propiamente uno de los tiene como punta de lanza o forma específica la cuestión de seguimiento, de atención o de protección y que debe ser un proceso eminentemente participativo. Ven que o establecen que uno de los déficits que ha tenido hasta el momento en este proceso de integración pues ha sido un déficit de participación social y que por ello lo que se pretende es que exista una integración pero que no sea elitista, ¿no? Que exista una forma de agrupación y una forma de integración entre todos los países miembros. Por ello, la Secretaría General del CAN y de la Red Latinoamericana de la Política Comercial sirvió también de marco para anunciar la sociedad civil cuenta con una ventana informativa en Internet para lograr un programa de apoyo a las negociaciones comerciales. Y este sitio tiene como eje central pues lograr esta forma o esta forma de unificar y de regular todos estos derechos de propiedad intelectual e industrial, ¿no? Vemos cómo pues existen estas formas específicas de protección, de regulación y que también otro de los ejes específicos que son objeto de atención, pues es a través de una creación de una unidad investigativa de explotación infantil, ¿no? Cuando hablamos de estos delitos, que si bien es cierto, ya vimos cuáles son los instrumentos jurídicos o los tratados y convenios que los países miembros o partes de la comunidad internacional pues han suscrito y han convenido con el fin de atender estas necesidades sociales, de evitar que se continúen gestando la comisión de hechos constitutivos de delitos, pues también se vio la necesidad de crear una unidad investigativa de explotación infantil. Cuando hablamos de esta unidad de explotación infantil, pues por sus siglas se le conoce como C3. Tiene como eje central pues generar técnicas investigativas sofisticadas para localizar a violadores que operan en el Internet, incluyendo el uso de sitios web, correo electrónicos, sala de charlas, aplicaciones de intercambio de archivos y que dentro de las principales actividades que incluyen pues son desde la operación de vigilancia angélica, que es en apoyo a la misión del HSI. ¿Qué entendemos por HSI? No es otra cosa que el Centro contra Delitos Cibernéticos, ¿no? El Centro contra Delitos Cibernéticos ofrece servicios técnicos computarizados para apoyar investigaciones domésticas e internacionales relativas a crímenes transfronterizos, ¿no? Este centro de delitos cibernéticos, pues cuenta o tiene como eje central promover la gestión y supervisión de investigaciones para la agencia relativa al Internet y que debe focalizarse en las organizaciones criminales transnacionales que utilizan funciones o elementos cibernéticos para extender sus actividades criminales. Esta unidad se capacita propiamente contra organizaciones criminales operando o que operan propiamente a partir del empleo del Internet con un enfoque especial en áreas como delitos económicos cibernéticos, robo digital de propiedad intelectual, comercio electrónico ilícito, proliferación de armas y tecnología estratégica, lavado de dinero y contrabando, etcétera, ¿no? Y dentro de ellos, bueno, repito, un eje central pues es la unidad investigativa de explotación infantil y dentro de esta la operación de vigilancia, ¿no? La operación de vigilancia nos indica que surge propiamente en apoyo a la lucha contra el terrorismo o contra el turismo sexual de niños y que se desarrolla propiamente a partir de la vigilancia angélica, ¿no? Que es un esfuerzo conjunto con la Oficina de Aduanas y la Protección Fronteriza de Estados Unidos y que tiene como eje central identificar a personas estadounidenses viajando al extranjero quienes han sido condenadas por un delito sexual contra un niño, ¿no? También toca lo que es el programa Guardián, la operación Depredador, el equipo de trabajo global virtual, un sistema nacional de identificación de niñas víctimas, el sistema nacional de identificación de niños víctimas, el programa de identificación propiamente de víctimas, ¿no? También se encuentra propiamente hablando la unidad informática forense y que nos dice que con el uso de computadoras y aparatos digitales se ha explotado junto con una omnipresencia o creciente de incidencia propiamente hablando de programas maliciosos, ¿no? La unidad informática forense crece para afrontar estos desafíos a los que nuevamente nos estamos adentrando, ¿no? Y que tiene como eje central pues analizar o tomar en consideración todos aquellos actos
que se realizan o que estén capacitados para realizar exámenes forenses de dispositivos de almacenamiento digital y soportes informáticos, como puede ser discos duros de computadoras, unidades de memoria, flash, asistentes digitales, personales, todos estos que se utilizan o que utilizan las técnicas de recuperación de evidencia digital disponible para preservar la autenticidad e integralidad de artículos, mantenimientos y toda esta cadena de custodia estricta, ¿no? También vemos dentro de todos estos puntos o alcances que la informática pues nos está rebasando, ¿no? Por ello, la necesidad, como he dicho, que a la par de que el individuo va evolucionando dentro de una sociedad, pues también se generen las normas jurídicas tanto de índole local, nacional e internacional, ya que como mencioné al inicio de nuestro video, las normas jurídicas pues tienen que ir en el mismo sentido y a la par de las necesidades sociales. Vimos que los delitos pues simplemente no conocen fronteras y que por tanto su forma de regulación debe traspasar los límites y siempre se debe velar en todo momento por el bienestar físico, psicoemocional, por la integridad y demás que le son inherentes a nosotros en nuestra condición de persona y que tomamos en consideración a partir de este organismo ajeno a intereses, que es la Organización de las Naciones Unidas, una forma específica de poder regular, de poder generar recomendaciones para que los países que forman parte de la comunidad internacional pues adopten medidas, creen en su conjunto el ordenamiento jurídico internacional para que exista a la par normas jurídicas eficaces para combatir no únicamente el terrorismo, no únicamente los delitos propios a la propiedad intelectual o la informática, sino todos aquellos en donde se vean inmersos a través de las herramientas tecnológicas o de estas nuevas tecnologías. Por mi parte sería todo. Es cuanto. Hasta luego.